Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta primera unidad denominada Derechos Humanos de los Niños y Adolescentes, Principios, Derechos y Garantías en la Especialidad. El dictado, esta primera unidad estará a cargo, la primera parte la daré yo, que soy la doctora Giosa, y a su vez compartiremos el contenido de esta primera unidad con Esteban Marmeto y con Martina Salituri. Bien, la idea de en este primer encuentro es empezar a trabajar qué implica o qué impacto tiene el derecho internacional de los derechos humanos en la protección especial de la niñez, cómo a través de los estándares que se fijan en el derecho internacional de los derechos humanos hemos avanzado en esta idea de protección integral o protección especial de los niños, niñas y adolescentes. El objetivo de esta primera unidad es dar un marco teórico, un marco conceptual desde el derecho internacional de los derechos humanos, para luego poder avanzar a lo largo de todo el curso con las demás asignaturas o con los demás temas que vamos a tratar. El derecho internacional de los derechos humanos, como decíamos o como intentábamos establecer, es un conjunto de normas mínimas que regulan el contenido, el alcance y las limitaciones de las obligaciones que asumen los estados frente a las personas que se encuentran en su territorio y bajo su jurisdicción. Esta idea de conjunto de normas mínimas nos da la pauta de que internamente podríamos adoptar otras políticas públicas, otras legislaciones que protejan más ampliamente o avancen sobre los estándares establecidos a nivel internacional en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Para trabajar desde el derecho internacional de los derechos humanos tenemos que consensuar un concepto específico, un concepto que tiene determinadas características y que entendemos que nace o empieza a estar plasmado en instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos a partir de 1945, con con características especiales que lo diferencian de las libertades fundamentales, los derechos constitucionales y los derechos que pueden estar consagrados internamente a través de las leyes. Por eso decimos que coexisten un sistema de derecho internacional de los derechos humanos con las normas de derecho interno, formando un todo, que es el sistema jurídico del derecho argentino. Este concepto de derechos humanos, como les decía, como decíamos recién, tiene características específicas, más allá de las que reconocemos cada vez que nos preguntan sobre qué entendemos por derechos humanos, esta característica de inherentes a la persona humana o a los seres humanos, de irrenunciables, de indivisibles, de interdependientes, de exigibles, son características propias de los derechos humanos, pero que se pueden compartir con otros derechos. Ahora es cierto que hay algunas de las características del derecho que consagra el derecho internacional de los derechos humanos que lo distinguen de otras normas jurídicas que nacen a la luz de otras ramas del derecho. Una de esas características es la universalidad, es decir, que a partir del reconocimiento o del nacimiento de este nuevo concepto de derechos humanos en 1945, se entiende que estos derechos ya no solo son los derechos que reconoce un Estado bajo su propia jurisdicción, es decir, los derechos o las libertades públicas, sino que se extienden a todas las personas por el solo hecho de ser tal. Y esta característica de universalidad conlleva íncita el principio de igualdad y su corolario de no discriminación, que son principios fundantes y transversales al concepto de derechos humanos y que vamos a ver cómo también pasan a ser principios fundantes y transversales en la Convención de Derechos del Niño para lograr la protección integral de la niñez. A su vez, cuando hablábamos de qué entendíamos por el derecho internacional de los derechos humanos, este conjunto de normas mínimas tiene una característica que es el desarrollo progresivo. Esta idea de que no solo es lo que dice el texto del tratado, no solo el derecho a ser oído, por ejemplo, es lo que dice el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, sino que tenemos que, a partir del producto o de las distintas manifestaciones
de los órganos de tratado, empezar a entender cómo progresivamente se avanza en el desarrollo de un estándar internacional. Así como también podemos ver qué pasa con el interés superior del niño, no solamente es un principio, como considerábamos al inicio, cuando ni bien nace la convención, o ni bien se adopta el texto de la Convención Internacional, de la Convención sobre Derechos del Niño, sino que posteriormente el comité, en su observación general 14, por ejemplo, nos va a decir que es un principio, un derecho subjetivo y una regla procedimental. O sea, el alcance que le tenemos que dar al concepto de interés superior del niño ha sido desarrollado progresivamente, ha avanzado en su interpretación, ha avanzado su desarrollo a través de lo que sostiene el propio órgano de vigilancia o de control que nace de esta convención. Y por último, una de las características también distintivas de los derechos que surgen desde el derecho internacional de los derechos humanos, a diferencia de los derechos en el ámbito interno, es que su violación o su vulneración por parte del Estado, de los agentes o funcionarios del Estado, o con la aquiescencia o el consentimiento del Estado de una violación realizada por un particular, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado. Esto es que el Estado puede terminar siendo responsable por las acciones o omisiones respecto de las obligaciones que surgen, en este caso de la Convención de Derechos del Niño, como lo son la obligación de respeto, la obligación de garantías y la obligación de adoptar medidas para hacer efectivos el goce y el alcance de los derechos por todos los niños, niñas y adolescentes. Este concepto de derechos humanos, de todos los derechos que son inherentes a las personas, con la característica de universalidad, no discriminación y el principio de igualdad, y con esta característica o esta característica distintiva, que es la responsabilidad internacional del Estado, deben ser entendidos también conforme a diversas perspectivas. Es decir, el enfoque de derechos humanos por el cual nosotros y nosotras ahora debemos leer las normas del derecho interno, leer las normas de protección integral de la niñez, tienen a su vez que dialogar con dos perspectivas específicas que hacen al derecho internacional de los derechos humanos, que una de ellas es la perspectiva pro persona y la otra la perspectiva de género. Por un lado, cuando estamos frente a esta multiplicidad de normas que protegen los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, debemos acudir a la perspectiva pro persona o al principio pro persona para poder discernir cuál es la norma que protege más ampliamente a la niñez en un tema determinado, o cuál es la norma que restringe en menor medida el alcance de algún derecho consagrado en la Convención de Derechos del Niño. Y por el otro lado, es imposible trabajar con enfoque de derechos humanos, o decir, o asimilar que trabajamos con un enfoque de derechos humanos, si no entendemos que ese enfoque debe estar alineado o interconectado con la perspectiva de género. La perspectiva de género nace como herramienta, como una herramienta y un instrumento de análisis que ayuda a entender el derecho internacional de los derechos humanos desde otro lugar, que tiene que ver con una nueva relectura desde las diferencias de género que se producen por las relaciones asimétricas de poder de nuestra sociedad. Y esta idea de empezar a trabajar con este enfoque no es una sugerencia que nace porque a nosotras las mujeres se nos ocurrió. Sí, es un impulso que los movimientos de mujeres y los movimientos feministas han llevado hasta el contexto de la comunidad internacional para que efectivamente en las distintas conferencias internacionales que se realizaron bajo el auspicio de Naciones Unidas sobre los derechos de la mujer, sobre la condición social y jurídica de la mujer, desde México hasta Beijing, se empezó a incorporar, y en Beijing se hace definitivamente en la declaración, en el programa de acción y en la plataforma, se incorpora, y los estados son quienes terminan, los representantes de los estados
en este caso, son las que redactan esta declaración, esta plataforma y este programa de acción, donde se incluye la necesidad de incorporar la perspectiva de género en cada una de las medidas que debe adoptar un Estado, ya sean de carácter legislativo, de carácter económico, de carácter político o meramente en el desarrollo de una política pública determinada. A partir de allí, también es incorporada en una resolución del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, 2 años después de la conferencia de Beijing, y los estados aceptan incorporar y obligarse a incorporar la perspectiva de género en no solo sus acciones, sino también en el desarrollo de las medidas que tienen que tomar. Es por eso que insistimos que cuando hablamos desde el derecho internacional de los derechos humanos, lo debemos hacer con perspectiva pro persona y con perspectiva de género. Y cuando nosotros y nosotras leemos, por ejemplo, las normas del nuevo Código Civil y Comercial y las interpretamos conforme lo que dicen sus propios artículos, que debe ser a la luz de los tratados de derechos humanos, es imposible hacerlo sin este enfoque de derechos humanos con perspectiva pro persona y con perspectiva de género. En esta idea o en este concepto que dimos con algunas características del derecho internacional de los derechos humanos, debemos ubicarnos, o la idea es empezar a establecer qué sucede en el sistema universal de protección de los derechos humanos y en el sistema interamericano de derechos humanos, cómo dialogan estos dos sistemas para de alguna manera ampliar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Sistema Universal de Derechos Humanos tiene un marco normativo específico y tiene su piedra basal o su basamento en el artículo 1.3 de la Carta de Naciones Unidas o la Carta de San Francisco de 1945, donde se habla, entre otras cosas, se establece como propósito realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, idioma, sexo o religión. Este 1.3, de alguna manera que se establece como un propósito de la Carta de Naciones Unidas, se vincula con cada uno de los órganos del sistema y a partir de ahí se empieza a desarrollar todo lo que se conoce como el sistema normativo o el marco normativo de los derechos humanos. Es así como 3 años después, en 1948, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas va a aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos, va a ser por unanimidad y por aclamación, y en esta Declaración Universal vamos a encontrar consagrados derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales de una manera general, entendiendo que todos los seres humanos somos los sujetos y las sujetas que tenemos en cabeza la posibilidad de ejercer esos derechos y de gozar esos derechos. Y por otro lado estaría el Estado, quien sería el que reconoce la existencia de esos derechos en cabeza de los sujetos y las sujetas que están en su territorio bajo su jurisdicción. Es cierto que esta declaración tiene una característica específica que en algún momento la Corte Internacional de Justicia va a poner fin a esta discusión, pero en un principio, al ser una resolución de la Asamblea General, carecía de carácter vinculante para los estados. Y también es cierto que al carecer de esta posibilidad de obligatoriedad respecto de los estados podían cumplir o no cumplir con lo establecido en este hito en la historia de los derechos humanos, que es la Declaración Universal. Frente a esta Declaración Universal, a lo largo del desarrollo de la vida o de la historia de los derechos humanos, la comunidad internacional y los estados van a empezar a discutir y adoptar distintos tratados de derechos humanos, y específicamente en 1966 adoptan 2 pactos internacionales, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que conjuntamente con la declaración conforman lo que algunos denominan la Carta Universal de Derechos Humanos.
son tratados de derechos humanos que consagran derechos de manera general para todos los sujetos o todos los seres humanos que componen esta comunidad internacional, y asimismo los estados asumen todas las obligaciones que surgen de esos tratados de derechos humanos. Si avanzamos en el tiempo, vamos a ver que fueron necesarios esta idea de universalidad o esta idea de abstracción jurídica de universalidad. Vamos a ver cómo en algún punto empieza a crujir y se empieza a discutir la necesidad de convenciones o tratados específicos que protejan a determinado colectivo o que protejan determinadas situaciones. Por un lado puede ser colectivos o como puede ser la mujer, el niño, y a su vez situaciones como pueden ser la situación de la tortura, otros tratos o penas crueles, humanos o degradantes, la Convención Internacional para la protección de los trabajadores migratorios y sus familiares, y así podemos seguir enumerando estos 9 tratados que dan marco al sistema normativo del derecho internacional de los derechos humanos, al sistema universal normativo del derecho internacional de los derechos humanos. Cuando empezamos, es decir, cuando la comunidad internacional, cuando los estados empiezan a adoptar tratados de derechos humanos, cuando dejamos la etapa de declaraciones y pasamos a la etapa de tratados, no solo los estados van a reconocer derechos específicos o los derechos de manera general. En nuestro caso, en la Convención de Derechos del Niño, se reconocen derechos para los niños, niñas y adolescentes, y se reconocen tanto derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, sino que también en estos tratados los estados van a dar un paso más y van a avanzar en la generación de órganos de tratados o órganos de control que están conformados por un grupo de expertos o de expertas con un número determinado por cada uno de estos tratados, y a este órgano de control se lo va a dotar de mecanismos de protección específicos para que vigilen la observancia de las obligaciones y los estándares internacionales que asumieron, el cumplimiento de estos estándares internacionales que asumieron los estados en materia, por ejemplo, de protección especial de la niñez con la Convención de Derechos del Niño. Estos mecanismos se conocen como mecanismos convencionales y vamos a verlos más adelante en el Comité de Derechos del Niño, que pueden ser el mecanismo de informes periódicos, o el mecanismo de investigaciones, o el mecanismo de comunicaciones o denuncias individuales. Por otro lado, la Organización de Naciones Unidas no solo va a apoyar la creación de estos mecanismos y el trabajo de los órganos de tratados a través de estos mecanismos, con asistencia técnica específica de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Secretaría General de Naciones Unidas, sino que también la Asamblea General va a crear mecanismos extraconvencionales, como es el Consejo de Derechos Humanos, que tiene mecanismos que se conocen como de procedimientos especiales, y un mecanismo que nace con la creación del Consejo de Derechos Humanos, que se conoce como EPU, o Examen Periódico Universal, donde todos los estados que son parte de la comunidad o de la Organización de Naciones Unidas rinden periódicamente exámenes sobre las obligaciones que asumieron en materia de derechos humanos. Es así como, desde el 45 en adelante, el Sistema Universal desarrolla primero un sistema normativo de normas que a través, en principio, de las declaraciones y posteriormente de los 9 tratados que vimos, consagran derechos que protegen a los derechos de los seres humanos en general, o a un colectivo en particular, como pueden ser los trabajadores migrantes, las mujeres, las niñas, etcétera, o una situación específica como puede ser la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y por otro lado, este sistema universal no solo va a ser normativo, sino que va a crear un sistema de protección que va a estar compuesto de mecanismos convencionales y de mecanismos extraconvencionales.
En materia de niñez, generalmente es muy interesante trabajar sobre los mecanismos convencionales que nos van a ayudar a establecer el alcance de las obligaciones asumidas por el Estado. En esta diapositiva, en este slide, la idea es que ustedes puedan ver, por cada tratado de derechos humanos hay un comité específico que evalúa y vigila el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado. Así, el Pacto Internacional, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos tiene el Comité de Derechos Humanos, es el único que se denomina de distinta manera. Podemos seguir hasta la Convención de Derechos del Niño, que tiene el Comité de Derechos del Niño. Como ustedes pueden observar, tiene 3 protocolos facultativos que vamos a avanzar ahora brevemente en el tratamiento de cada uno de ellos. Es decir, estos protocolos facultativos son nuevos tratados que complementan al tratado madre. ¿Sí? Hay una convención, como es la Convención de Derechos del Niño, que en un principio tenía 2 protocolos facultativos, y hace muy poco tiempo, menos de una década, entró en vigencia el 3er protocolo, que es el que nos permite realizar denuncias o presentar comunicaciones individuales cuando un Estado en el ámbito interno no logra cumplir con las obligaciones que ha asumido y termina vulnerando a los derechos reconocidos en la Convención de Derechos del Niño. Es así que con la sumatoria de lo que veníamos desarrollando hasta ahora, de este primero sistema normativo y posteriormente el sistema de protección universal de derechos humanos, es así y es desde allí donde vamos a establecer cómo se conforman los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en el caso particular nuestro, los estándares internacionales en materia de derechos humanos y protección de la niñez. Para establecer a qué se ha obligado el Estado argentino, para establecer hasta dónde llegan las obligaciones que asumió el Estado argentino, tenemos que empezar a trabajar con esta conformación de estándares. ¿Y cómo va a estar conformado? Por las fuentes que se reconocen desde el derecho internacional público, que son los tratados, en este caso la Convención de Derechos del Niño, la costumbre internacional, los principios generales de derecho y las decisiones judiciales que puedan surgir en materia de protección de la niñez, en nuestro caso. Y por otro lado, hay otros instrumentos que no son las fuentes que uno conoce o que podrían estar enumeradas en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, sino que surgen y que contribuyen a determinar el contenido. ¿Se acuerdan de estas obligaciones que veíamos cuando veíamos el concepto de derecho internacional de los derechos humanos? Estos instrumentos nos van a ayudar a establecer ese contenido y a terminar de remarcar los límites de los estándares internacionales en materia de protección de la niñez. Estos instrumentos pueden ser las observaciones generales, que las mencionábamos hoy, que es una forma que tiene de expresarse cada uno de estos órganos de tratados, que a través de estas observaciones o recomendaciones generales, los órganos de tratado, estos órganos de vigilancia, expresan cuál es el alcance o cuál es la interpretación que se le debe dar a una determinada norma. El Comité de Derechos del Niño tiene más de 30 observaciones generales en distintas materias. También podemos recurrir a las observaciones finales que el comité va a notificar a cada Estado después de un periodo de revisión periódica, de informes periódicos que tenemos que presentar los Estados frente a este órgano de vigilancia, diciendo cuál es el cumplimiento, el grado de cumplimiento respecto de las obligaciones asumidas, en este caso la Convención de Derechos del Niño. Puede ser respecto de las decisiones individuales que se toman de una comunicación o una denuncia individual que se presentan ante el Comité de Derechos del Niño o ante cualquier otro órgano de tratado. Pueden ser principios, reglas mínimas y directrices que emanen de distintos órganos y que son parte de lo que se conoce como el soft law.
las recomendaciones de estos relatores especiales o grupos de trabajo que habíamos visto que eran mecanismos extra tratados, y también las decisiones que pueden tomar los jueces a nivel internacional, como es el caso, en nuestro caso, el de lo que pueden tomar las sentencias que dicta la Corte Internacional de Derechos Humanos. Bien, nosotros en este sistema universal, ya entendiendo o consensuando un concepto de derecho internacional de derechos humanos con características específicas, y también consensuando que a partir del 45 se desarrolla un sistema, primero un sistema normativo y después un sistema de protección, vamos a empezar a trabajar específicamente con la Convención de Derechos del Niño y el desarrollo progresivo de los estándares internacionales mediante la acción del Comité de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, o de las niñas. En materia de derecho, o dentro del sistema universal de derechos humanos, previo a la existencia de Naciones Unidas, hubo o existió una declaración que fue la Declaración de Ginebra de Derechos del Niño de 1924. Es decir, la preocupación en materia de niñez no nace a partir de 1989 con la Convención de Derechos del Niño. La comunidad internacional, en este caso no era una comunidad, sino estamos hablando de Liga de Naciones o Sociedad de Naciones, mostraba su preocupación por la situación de la niñez y por la posibilidad de garantizar derechos que se consideraban, que se consideran los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes. Posteriormente al nacimiento de la Organización de Naciones Unidas, con este nuevo concepto de derechos humanos, con estas características que veíamos hoy, se va a avanzar en la etapa de declaraciones, en una declaración sobre los derechos del niño, que es la de 1959, que también va a reconocer la subjetividad de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, no es una idea nueva la del reconocimiento de la subjetividad, de entenderlos como sujetos de derecho con alguna distinción respecto a lo que hace la Convención. Lo que va a ser el nacimiento y la adopción del texto y la discusión del texto de la Convención de Derechos del Niño es cambiar de paradigma. Si no es que no fueran sujetos de derecho, sino que estábamos bajo un paradigma que se conoce como el paradigma tutelar respecto de el goce y ejercicio de los derechos. Y cuando vamos a la discusión de la Convención de Derechos del Niño, en esta convención vamos a entender que son sujetos de derecho con una capacidad que se va a ir desarrollando progresivamente, pero que los estados se deben obligar a respetar y a garantizar y adoptar medidas para que esos derechos se transformen en una realidad. Esta Convención de Derechos del Niño, el impacto que tiene es el cambio de paradigma. Es esta idea de dejar el paradigma, del viejo paradigma tutelar, y que vamos a ver siempre intenta colarse y vuelve a colarse cuando, en nuestras decisiones, cuando no terminamos de entender que estamos frente a un sujeto o una sujeta de derechos cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Esta Convención de Derechos del Niño tiene una estructura específica que se asemeja a la mayoría de los tratados de derechos humanos. Es una convención larga, con una redacción extensa en sus tratados, que no contiene la mejor técnica legislativa de si uno ve varios tratados de derechos humanos, pero es la convención que nos pudimos dar, y se estructura en un preámbulo, una parte normativa o que reconoce el plexo de derechos y los principios que rigen el entendimiento de este Tratado de Derechos Humanos, y una parte orgánica que es donde se crea el Comité de Derechos del Niño, se establece que va a tener un número determinado de expertos y expertas, que actualmente va a ser de 18, que va a tener sede en Ginebra, que se va a reunir en sesiones ordinarias y puede ser alguna extraordinaria, y que va a tener determinadas facultades, como es la facultad de evaluar a los estados a través del mecanismo de informes periódicos.
Esta Convención de Derechos del Niño, como les decía, se estructura también o se basa en 4 principios fundamentales. Obviamente la no discriminación, el interés superior del niño o el interés primordial del niño, el derecho a la escucha o el derecho a ser oído de los niños, niñas y adolescentes, y el derecho al desarrollo de una vida y la vida y la supervivencia. Esta convención, a su vez, va a ser, posteriormente se van a adicionar 2 protocolos, que los vamos a ver más adelante, y hace muy poco tiempo, como les terminaba de contar hace unos instantes, se suma un tercer protocolo, que es el que nos va a permitir presentar las denuncias o comunicaciones individuales. La idea o lo que tenemos que tener en cuenta es que, así como la Convención de Derechos del Niño es el Tratado de Derechos Humanos que más adhesión, es decir, que la mayoría de los estados, excepto Estados Unidos, ha adherido, ha firmado o ha ratificado y ha adherido posteriormente, así como esta gran cantidad de estados es parte de la Convención, vamos a ver que los protocolos, estos protocolos adicionales o protocolos facultativos, que son nuevos tratados que tienen que ver con este tratado madre, no necesariamente tienen la misma cantidad de ratificaciones ni adhesiones. Menos aún el protocolo 3, que es el que incorpora un nuevo mecanismo de protección, como el sistema de comunicaciones individuales, denuncias o de investigaciones por violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos. Esta convención ha tenido un impacto muy importante en América Latina, es decir, ha tenido un impacto muy importante en el mundo, y vamos a ver que 11 estados de los 19 estados de América Latina le dieron jerarquía constitucional a la Convención de Derechos del Niño. 19, es decir, todos los estados reconocen el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes en alguna de sus legislaciones internas. 16 estados han elaborado códigos o leyes especiales de protección de los niños, niñas y adolescentes. 11 de estos estados ratificaron el protocolo facultativo a la Convención de Derechos del Niño relativo al procedimiento de comunicaciones, este protocolo 3 que hablábamos hoy, y 19 de los estados, es decir, la totalidad de los estados, han ratificado el protocolo facultativo 1 y 2. O sea, que en Latinoamérica parecería que los estándares o las obligaciones que asumen los estados latinoamericanos han sido muy importantes. Ahora tenemos que ver cómo, a pesar de tener en algunos casos jerarquía constitucional, a pesar de estar reconocidos en códigos o en leyes, o a pesar de estar reconocidos el principio de interés superior del niño en algunas normas, si esto tiene que ver con la realidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. También tenemos que considerar que América Latina es una de las regiones donde la desigualdad estructural que genera la pobreza es más marcada, y eso afecta a lograr un efectivo desarrollo de los derechos que consagra la Convención de Derechos del Niño. Hablábamos hoy de estos mecanismos de protección que surgen del Comité de Derechos del Niño, y por un lado hoy establecíamos el sistema de informes, que eran el sistema de informes periódicos, que surge de la propia Convención, y los sistemas de comunicaciones individuales o denuncias individuales o interestatales y de investigaciones que surgen del protocolo 3 facultativo a la Convención de Derechos del Niño. Y a su vez, por el reglamento que se dicta el propio comité, el comité puede elaborar recomendaciones generales estableciendo el alcance de las normas que están en la Convención de Derechos del Niño. Lo interesante, o lo que me interesa remarcar a mí, es decir, las observaciones generales, creo que las vamos a ir manejando a lo largo del curso, con cada una de los y las docentes o les docentes que trabajen en situaciones en particular, pero me interesaba avanzar sobre este protocolo facultativo 3 y trabajar la posibilidad de presentar comunicaciones o denuncias particulares. Esto es algo que merece un especial estudio y análisis por parte de los abogados, las abogadas y les abogades,
a los efectos de que podamos llegar al sistema universal, que podamos llegar frente a una violación de derechos consagrados en la Convención de Derechos del Niño al Comité de Derechos del Niño. Parecería que todos, todas y todes les abogados deberíamos estar pensando en llegar en algún momento con una denuncia individual para generar un impacto en el ámbito interno y lograr cambiar realidades que tal vez con una sentencia que tiene en el ámbito interno, que va a quedar nada más con el efecto individual y no tal vez la publicidad que genera una resolución de una comunicación internacional, parecería que es algo que todos, todas y todes estaríamos, que tendríamos como un objetivo a largo plazo o a mediano plazo. Debemos llegar a agotar los recursos internos y presentar nuestra comunicación o denuncia ante el Comité de Derechos del Niño. El Comité de Derechos del Niño, a partir de la ratificación de este protocolo facultativo 3, ha recibido una serie de denuncias, ninguna de nuestro Estado, sí de Estados europeos generalmente, donde está más divulgado la posibilidad de presentar denuncias individuales, y esta idea de divulgación, de alguna manera me parece que es necesaria para que pensemos en trabajar no solo en el ámbito interno, sino que nuestra meta sea el sistema universal de protección de los niños, niñas y adolescentes. Es así como cada uno de nosotras y nosotros y nosotres vamos a poder presentar una denuncia una vez agotados los recursos en el ámbito interno. Tengo que agotar todos los recursos, es decir, frente a una vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, frente a la violación del derecho a ser oído, frente a la violación del derecho a la educación. ¿Tengo que agotar todos los recursos internos? No, en el derecho internacional de los derechos humanos se establece que solo los recursos que son adecuados y efectivos para la protección de los derechos que se presumen vulnerados son los que deben agotarse, y el Estado es el encargado, frente a una denuncia presentada por un particular, de decir que no se agotaron los recursos y cuáles son los recursos adecuados y eficaces que no se han agotado. Estas denuncias pueden ser presentadas por o en nombre de personas o grupos de personas sujetas a la jurisdicción de un Estado que hacen una violación por el Estado parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención sobre Derechos del Niño y los primeros dos protocolos facultativos, que el primero es relativo a la participación de los niños y niñas en conflictos armados, y el protocolo facultativo 2, que sería el relativo a la venta, prostitución infantil y a la utilización de niños y niñas en la pornografía. Este procedimiento, y insisto con esto, si en nuestro Estado no firmó y ratificó el protocolo 3, no podríamos estar presentando nosotros, agotados los recursos internos, una denuncia ante el Comité de Derechos del Niño. Como nuestro Estado firmó y ratificó el protocolo 3, frente al agotamiento de recursos internos, subsistiendo la violación a uno de los derechos reconocidos en la Convención o en los dos protocolos, yo puedo acudir al Comité de Derechos del Niño a los efectos que establezca si la responsabilidad del Estado argentino por la violación de uno o varios de los derechos reconocidos en esa convención. El procedimiento de denuncia que establece el comité, en este slide tienen una infografía para explicar a las niñas de cómo funciona el procedimiento de denuncia, porque si ustedes leen lo que dice el protocolo 3, establece que los niños podrían también presentar denuncias o comunicaciones ante el Comité de Derechos del Niño. Frente al envío de una denuncia o comunicación, esa denuncia, si cumple con los requisitos de forma y con los requisitos de fondo, puede ser aceptada o puede ser no aceptada. La idea es que primero el comité va a revisar si puede ser aceptada y si va a considerar admisible o inadmisible. Una vez que es aceptada o admitida, el comité le debe notificar al Estado para que el Estado pueda enviar una respuesta adecuada
sobre la situación que se está planteando de vulneración de derechos. El comité va a compartir, una vez que se establece esta posibilidad de que haya una respuesta, que el gobierno de un estado va a tener 6 meses para contestar lo que le plantee el comité. Una vez que está conformada esta cuasi denuncia o demanda con la cuasi respuesta a esta denuncia o demanda, porque no llegan a ser, sino que son solamente comunicaciones, el comité va a establecer qué es lo que ha sucedido, si hay violaciones o no a derechos humanos, y se pueden dar dos circunstancias. Una circunstancia es que entre el Estado y el denunciante o les denunciantes se logre un acuerdo amistoso en cualquier momento del procedimiento, o también puede ser que no se logre llegar a un acuerdo de solución amistosa y pasemos a un informe específico donde se va a notificar al Estado de los hechos que se consideran probados, los derechos que se consideran vulnerados y las recomendaciones que se le hacen al Estado para que cese en la violación de los derechos a esos niños, a esas niñas o esas adolescentes, y se va a notificar al Estado. El Estado tiene que enviar una respuesta al comité sobre la aceptación de estas recomendaciones y las medidas que adoptó para hacer efectivas estas recomendaciones, y el comité va a tener un procedimiento de seguimiento para establecer cuándo se da por cerrado este procedimiento de denuncia o de comunicación individual. La idea, y el comité trabaja mucho en este tema, es que se establecen plazos muy breves, si ustedes los comparan con lo que sucede en el sistema interamericano. En este caso es de 6 meses para que conteste el Estado. Una vez que conteste el Estado, el comité debe decidir si hay violación o no violación y establecer en un informe las recomendaciones o un acuerdo amistoso que también conlleva recomendaciones, y hay un plazo de 6 meses del Estado para contestar. Si ustedes ven, en este momento hay alrededor de 12 denuncias que han llegado al Comité de Derechos del Niño. Generalmente el plazo es un poco mayor de estos 12 meses, pero nunca excede a los 2 años, 2 años y medio. O sea que a nivel de plazos en el derecho internacional no es un plazo tan amplio como el que estamos acostumbrados o acostumbradas en el sistema interamericano. A su vez, este protocolo establece también la posibilidad de que la denuncia, en vez de ser entre individuos ante un Estado, 2 estados o un Estado denuncia a otro por incumplimiento de las obligaciones asumidas en estos 3 instrumentos. Y esto lo establece el artículo 12 del protocolo facultativo, pero solo va a ser aplicable a los estados firmantes que además hayan reconocido la competencia del comité para recibir y examinar comunicaciones de otro estado parte. Esto sería la característica de reciprocidad que tiene el derecho internacional público, que existe en el derecho internacional público. La idea de que para que se acepte una denuncia que yo haga contra otro Estado, ambos Estados debemos haber aceptado la competencia para examinar las comunicaciones entre los Estados partes. Y finalmente se establece un tercer procedimiento, o un segundo procedimiento, que sería por un lado denuncias individuales o interestatales, por el otro lado un tercer procedimiento que es la investigación, cada vez que el comité tome conocimiento de violaciones graves y sistemáticas a los derechos reconocidos en la Convención y en sus protocolos facultativos, ¿sí? Entonces, si el comité recibe información fidedigna sobre violaciones graves y sistemáticas por parte de un Estado a los derechos enunciados en la Convención o en los 2 protocolos, puede, sin dilaciones y de oficio, presentar observaciones al respecto, desencadenándose todo un mecanismo que está establecido en el artículo 3, ¿sí? La idea, un poco, y siempre quiero volver, primero cerrar el protocolo 3 y esta posibilidad. Dijimos que para conformar
o para establecer hasta dónde asumió la obligaciones un Estado, cuál es el estadio del desarrollo progresivo de determinada obligación en materia de protección de la niñez, vamos a tener que tener en consideración qué es lo que dice o cómo se expresa, cuáles son las observaciones que hace el Comité de Derechos del Niño. Por un lado vamos a acudir a las observaciones generales, que las vamos a ver a lo largo de todo el curso. Por el otro lado, con este nuevo protocolo, la idea era que uno pueda buscar qué ha dicho el comité respecto a los temas que está tratando en denuncias o peticiones o comunicaciones individuales. Y esas peticiones también ayudan, esas recomendaciones que realiza el Comité de Derechos del Niño, ayudan a conformar estos estándares internacionales en materia de protección integral de los derechos de las niñas y adolescentes. Y no solo tenemos las observaciones generales que surgen de esta facultad que tiene el Comité de Derechos del Niño, no solo tenemos las recomendaciones que puedan surgir o los resultados de investigaciones, las recomendaciones que puedan surgir por los derechos, por las denuncias individuales y los resultados de investigaciones que pueda desarrollar el comité, como producto de lo que puede, o de las facultades que le otorga el protocolo 3 al Comité de Derechos del Niño, sino que yo les decía que en la propia convención hay un mecanismo de control, un mecanismo de seguimiento, un mecanismo de protección de derechos humanos, que es el mecanismo de informes periódicos. En este mecanismo de informes periódicos, los estados, nosotros en este caso, y nosotras hablando específicamente del Comité de Derechos del Niño, informamos al comité sobre la situación de, o el grado de cumplimiento de las obligaciones que surgen de la Convención de Derechos del Niño y de los protocolos facultativos 1 y 2. No solo informamos los avances, sino que también debemos informar los retrocesos, y es lo que el Estado hace cada vez que presenta un informe ante el comité. También es cierto que en este mecanismo de diálogo, que es un mecanismo que intenta prevenir violaciones a derechos humanos, donde por un lado está el comité y por el otro lado están los estados, también es cierto que intervienen lo que se conocen como los informes sombra, que los tiene en cuenta el comité, que surgen de los informes que presentan las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, no solo está lo que dice el Estado respecto al cumplimiento de esas obligaciones, sino que eso tiene un cotejo que realiza el comité con los organismos subsidiarios de derechos, los organismos subsidiarios de Naciones Unidas, como puede ser el PNUD, como puede ser UNICEF, etcétera, y lo coteja también con lo que dice la sociedad civil. Por ejemplo, el Estado argentino va a decir que tiene una política pública que es la asignación universal por hijos, y seguramente si ustedes leen los informes sombra de algunas de las organizaciones de sociedad civil que se han presentado, esos informes van a establecer que el monto de la asignación universal no es el adecuado para que se cumplan los objetivos que esa política pública establece. Y así es como, una vez analizada la situación a través de los informes del Estado y los informes sombra, se va a reunir el comité y va a redactar lo que se conoce como los informes finales con observaciones y recomendaciones a cada uno de los estados respecto del grado de cumplimiento de las obligaciones que asumió, en este caso el Estado argentino, respecto de la Convención de Derechos del Niño. Y nosotros hemos tenido, la verdad que no nos va muy bien cada vez que presentamos nuestros informes, porque tenemos grandes deudas sobre la protección de la niñez. Aunque vamos a ver que algunas, ahora vamos a avanzar, algunas de estas deudas que surgen del informe, del último informe que recibimos con recomendaciones del Comité de Derechos del Niño en 2018, algunas de estas cuestiones ya han sido subsanadas por el propio Estado. Respecto de la asignación de recursos, ustedes traten de pensar cómo vamos a estar en el próximo informe, porque acá lo que vamos a ver es que el comité, más allá de los esfuerzos que ha realizado el Estado,
sigue preocupado porque las inversiones que se han realizado para garantizar los derechos de la infancia o la protección especial de la infancia no hayan alcanzado un nivel suficiente para compensar el informe de la crisis económica anterior, la del año 2002, y que este no alcance de compensar, o esta no compensación, lleva a un aumento de la pobreza y la desigualdad social. Piensen cuando nos toque nuevamente presentar nuestro informe y pase a ser analizado, que ya nos venían diciendo que no era suficiente por la crisis del 2002, menos aún lo va a ser con la crisis y la situación de pandemia por la cual estamos atravesando. Y le recomienda al Estado argentino, cosa que nunca ha hecho, que aplique la Observación General 19, que establece la posibilidad de elaborar un presupuesto donde la protección integral de la niñez sea primordial o sea privilegiada. Y en realidad, si ustedes leen esa observación general, es la que tendrían que tener los legisladores y las legisladoras a mano, y quienes elaboran el presupuesto a nivel ejecutivo nacional, para tener finalmente un presupuesto con enfoque de derechos humanos e incorporada la perspectiva de género e incorporada la perspectiva de protección especial en materia de niñez. Como les decía, hay algunas cuestiones, y vamos a ir avanzando, que hemos cumplido. Por ejemplo, la designación, en este caso, de una defensora nacional de derechos de niños, niñas y adolescentes, que al momento del informe todavía no había sido designada, ni la defensora ni los defensores adjuntos, pero lo que todavía falta es que se los dote de presupuesto suficiente para que puedan cumplir con las facultades que están establecidas al momento de su creación. Respecto de los abogados del niño y el derecho a ser escuchado, que es uno de estos principios rectores también de la Convención de Derechos del Niño, lo que sostiene es que le vuelve a recomendar al Estado que, conforme lo que señala la propia Observación General 12, debe velar porque las opiniones de los niños sean tenidas debidamente en cuenta en la familia, en las escuelas, en los tribunales y en todos los procesos administrativos donde sus intereses estén en juego, mediante la adopción de una legislación apropiada, la capacitación de profesionales y incluido el fortalecimiento de los abogados que representan a los niños para garantizar plenamente el ejercicio de sus derechos. Y esta es un poco la situación que nos tenemos que plantear. Si vamos a ser abogados y abogadas o abogades de las niñas, de alguna manera tenemos que capacitarnos, y no solamente con una capacitación, sino una capacitación continua, para terminar siendo profesionales especializados en protección integral de la niñez. Creo que esa es una exigencia que surge de la propia convención y que la resalta el comité cada vez que puede y cada vez que le habla a los estados en particular. Hay una serie de cuestiones que no estamos llegando a los estándares mínimos de cumplimiento. Una tiene que ver con la educación sexual, la educación sobre salud sexual, reproductiva y no reproductiva, en los planes de estudios, esta idea de que esté incorporada la ESI, pero no necesariamente se sigue capacitando a los maestros, las maestras, profesores y profesoras en ESI, ni se dota de presupuesto suficiente esa ley para que pueda ser aplicada. La idea de poder garantizar a las adolescentes o a los cuerpos adolescentes gestantes la posibilidad de acudir a servicios de aborto sin riesgo y atención posterior al aborto, asegurándose que la opinión de la interesada o del cuerpo gestante o de las personas con capacidad de gestar siempre sea escuchada y tenida en cuenta, cosa que no sucede, es decir, no, así como tenemos las guías para aplicar la interrupción voluntaria del embarazo o la interrupción legal del embarazo, y la mayoría de las provincias han adherido, no necesariamente en la realidad, y por una cuestión de objeción de conciencia que es absolutamente contraria a los estándares de derechos humanos, no necesariamente las adolescentes y las niñas pueden acceder al servicio de aborto sin riesgo o al derecho al aborto legal, seguro y gratuito,
Lo mismo que, a pesar de que existe la posibilidad de disponer de medios de planificación familiar y de anticonceptivos, no siempre llega o no siempre se distribuye de manera equitativa en todo el territorio. Llegado hasta acá, lo interesante del balance de la Convención de Derechos del Niño y de sus protocolos facultativos de este Sistema Universal de Protección Integral de la Niñez es que con el protocolo 3 hemos sumado otros mecanismos de protección que no estaban establecidos en la Convención de Derechos del Niño. La otra cuestión interesante, ahora cuando ustedes empiecen a ver las observaciones generales que emanan de los órganos de tratado, van a ver cómo se empiezan a interrelacionar, y tanto el Comité de CEDAW como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha trabajado en conjunto con el Comité de Derechos del Niño a los efectos de establecer estándares internacionales, no solo en materia de niñez, sino en materia de DESCA y niñez, en materia de niñez y género, en el caso de CEDAW y el Comité de Derechos del Niño. La ampliación de la participación de la sociedad civil es también una cuestión interesante a través de esta posibilidad que por el protocolo 3 avancemos en la idea del litigio estratégico para mover o correr los niveles de obligación que asume el Estado, el seguimiento que existe de la situación de la niñez a través de los Estados parte, pero también tenemos algunas cuestiones que hacen a una consideración no tan positiva respecto del sistema universal de protección, que hay veces falta un impulso en el mecanismo de comunicaciones, es decir, tampoco se conoce en todos los estados parte este protocolo 3, en todos los estados partes que han adherido o que han ratificado este protocolo 3. También, como les comentaba hoy, no todos los plazos o los plazos procesales en las comunicaciones no son de 6 meses y 6 meses, sino que son un poco más amplios. Insisto en que hablamos del derecho a ser oído y de la mayor participación de las niñas en los procedimientos, y es algo que está faltando en el sistema universal. Y obviamente, si ustedes, me imagino que todos, todas y todes, han leído más de una centena de veces la Convención de Derechos del Niño, se han dado cuenta que es una convención que no tiene perspectiva de género. Y por eso es el día de hoy que estamos discutiendo si alcanza con la inclusión de la perspectiva de género que realiza el propio comité a través de sus observaciones generales, o si es necesario rediscutir la perspectiva de género de la Convención y adoptar un protocolo facultativo 4, donde se incluya la perspectiva de género en una nueva lectura de la protección integral de la niñez. Dicho todo esto, vamos a ver cómo esta Convención de Derechos del Niño impacta a nivel regional, cómo se vuelve a dar un giro o una nueva mirada, cómo esta convención de alguna manera incorpora una nueva mirada a nuestro querido artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, nos vamos del sistema universal a ver qué impacto tuvo en nuestro propio sistema regional. Y acá una de las cuestiones que tenemos que considerar es que hay una interacción entre los sistemas de protección, ya sean universales como los sistemas regionales de protección, el sistema europeo y el sistema africano. Y si ustedes han tenido la posibilidad de leer algunas sentencias de la Corte Interamericana, se habrán dado cuenta cómo se vincula el contenido del derecho o del sistema de protección universal de la niñez, con también el producto que surge tanto del Tribunal Europeo como de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en materia de niñez, y a veces es tomado por nuestra propia Corte para terminar de establecer cuáles son esas medidas especiales de protección que la agenda del sistema interamericano ha empezado a ampliar a través de una relectura de la Convención Americana
a la luz de la Convención de Derechos del Niño. Y nos vamos a dar cuenta de esto porque el sistema interamericano, más allá de que anterior, o con muchas décadas antes que existiera la Convención de Derechos del Niño, tenía un artículo 19 que hablaba de las medidas especiales de protección que merecen nuestros niños, niñas y adolescentes por su condición de menores por parte de la sociedad, de la familia, de la sociedad y del Estado. La Corte ni la Comisión habían tenido en agenda hablar específicamente de la niñez o de la protección, cuáles eran estas medidas especiales de protección, esta protección integral de la niñez. Y es así como se van a dar una serie de circunstancias que conllevan a la determinación de lo que se conoce como el corpus juris normativo en materia de niñez en el sistema interamericano. Y acá va a haber una renovación de la agenda. Esa renovación de la agenda se va a dar por la presión de las organizaciones de la sociedad civil y las exigencias que surgen a nivel internacional. Ustedes piensen que tenemos un sistema universal que desarrolló a través primero dos declaraciones y posteriormente una convención que generó un órgano de tratado con un mecanismo específico de control, es decir, todo un desarrollo de la protección integral o especial de la niñez, y nosotros en el sistema interamericano solamente un artículo 19. El litigio estratégico va a ser otra de las armas fundamentales que empiezan a tallar las bases interamericanas de protección de la niñez, y vamos a ver cómo las organizaciones de la sociedad civil llevan y sus casos ante el sistema interamericano y obligan a que se renueve la agenda y se empiece a tratar tanto en la Comisión Interamericana como en la Corte los casos que tienen que ver con niñez. Finalmente, a través de la resolución de tanto las denuncias ante la Comisión Interamericana como de los casos que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se recepta la Convención de Derechos del Niño en nuestro sistema interamericano. Esto va a llevar a que estas medidas especiales de protección que no tenían ninguna definición empiecen a estar definidas a la luz de lo que dice la Convención de Derechos del Niño. Las primeras consecuencias son las que ven en este slide: la creación de la Relatoría sobre Derechos de la Niñez en el año 1998, ya la Comisión Interamericana había trabajado en materia de niñez. El caso Villagrán Morales, que lo vamos a avanzar y ver algunas de las cuestiones que se desarrollan en la sentencia de fondo, y cómo esto va a tener impacto en los cursos que desarrolla el Instituto, por ejemplo, Interamericano de Derechos Humanos. Como les decía, el reconocimiento de los derechos de los niñas y niños, niños y niñas a su protección especial estaba establecido en este artículo 19, que es lo que ustedes leen ahí, no más, pero permite que mediante la jurisprudencia de la Corte se establezca el alcance y el contenido de lo que se entiende por medidas especiales de protección. Y es así como en el caso Villagrán Morales y otros, o conocido como el caso Niños de la Calle, la Corte va a tener la oportunidad de empezar a incorporar los estándares establecidos por la Convención de Derechos del Niño en la propia interpretación que hace de su artículo 19. Y así es que por primera vez va a tener que definir qué entiende por niño, porque nosotros en nuestra convención decía que merecían medidas especiales de protección por ser niños, pero no definíamos qué entendíamos por niños, o por niñas, o por niñes. Y la Corte toma para eso la definición del artículo 1 de la Convención de Derechos del Niño, y entiende por niño a todo ser humano que no haya cumplido los 18 años de edad utilizando ese criterio objetivo. Y dice, excepto, como dice el artículo, excepto que en virtud de la ley que sea aplicable haya alcanzado la mayoría de edad en otras circunstancias, ¿sí? Conforme a su legislación interna. O sea, le pone al criterio objetivo, lo dota de una excepción. ¿Qué es lo interesante? Que cuando empieza a tratar el caso Niños de la Calle o el caso Villagrán Morales, no todos
quienes habían sido detenidos arbitrariamente por efectivos de la policía, y a su vez habían sido detenidos, secuestrados, privados de su libertad, torturados y posteriormente aparecen con signos de haber sido ejecutados. No todas las víctimas eran niños, pero la Corte, para empezar a trabajar el contenido del artículo 19, va a ampliar la expresión coloquial niños de la calle, que tampoco es la mejor expresión coloquial que uno pueda utilizar, para referirse a las 5 víctimas en ese caso, ¿sí? Que estaban en situación de vulnerabilidad por no tener cumplidos los pisos mínimos y esenciales de los derechos que se deben reconocer. Y es así que cuando empieza a tratar, o para establecer cuáles son estas medidas especiales de protección, utiliza el concepto jurídico de corpus juris, en este caso en materia de niñez, ahora lo va a volver a utilizar, por ejemplo, hace muy poco en materia de ambiente, con la opinión consultiva 23, o lo ha hecho en materia de género, incorporando lo que establece tanto CEDAW como la Convención Belén do Pará, pero en este caso va por primera vez a establecer cuáles son las medidas especiales de protección que debió haber observado, es decir, cuál es el estándar jurídico que debió haber observado el Estado para sostener que no vulneró los derechos de estos 5 niños, que como llama la Corte, estos 5 niños de la calle. Y dice que el marco jurídico de protección de los derechos humanos de los niños no solo se limita a lo que dice nuestro artículo 19, sino que incluye a los fines de interpretar cuáles son estas medidas especiales de protección, las disposiciones comprendidas en las 2 declaraciones de derechos del niño, la del 24 y la del 59, en la Convención sobre Derechos del Niño de 1989, y como estamos en una situación específica que es de detención arbitraria, tortura y posterior ejecución, es decir, privación de libertad no legítima o no legal por parte del Estado, incorpora normas o instrumentos que surgen del soft law, como son las reglas de Beijing, las reglas de Tokio y las directrices de la RIAD. Esta idea de que no solo son las normas de derecho duro lo que surge de la convención, sino que hay otras normas. ¿Se acuerdan cuando vimos uno de los primeros slides sobre cómo está conformado un estándar internacional de derechos humanos? Bueno, en materia de privación de libertad de niños en situación de vulnerabilidad, las medidas especiales de protección surgen de las 2 declaraciones de la Convención y de las normas de soft law de Beijing, de Tokio y de Riad, ¿sí? Entonces, esta idea de corpus juris implica el reconocimiento de la existencia de un conjunto de normas fundamentales que se encuentran vinculadas entre sí, de soft law, de hard law, del derecho universal o del sistema universal y del sistema interamericano, a fin de garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y vamos a ver cómo a lo largo del tiempo esta idea de corpus juris empieza a ampliarse, depende del caso o la situación de vulneración que están sufriendo los niños, niñas y adolescentes. Y hay un caso que sigue al caso de Villagrán Morales y otros, que es Instituto de Reeducación del Menor Panchito López versus Paraguay del 2004, donde cuando debe establecer cuáles son esas medidas especiales de protección que surgen de la obligación que tiene el Estado de custodiar a les niñes privados de su libertad, que estaban en un instituto, de los viejos institutos de reeducación, y sostiene que no solo son de cumplimiento los derechos o las medidas especiales de protección que surgen de los derechos civiles y políticos, del campo de los derechos civiles y políticos, sino que el Estado debe entender ese artículo 19 específicamente a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, que abarca también aspectos económicos, sociales y culturales que forman indisolublemente, interdependientemente, parte del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal de los niños. Esta idea
que fue establecida en Niños de la Calle, que hay una obligación por parte del Estado de proteger respecto de las niñas su derecho a la vida, pero entendiéndolo como una vida digna, y que eso implica demostrar o establecer la interacción e interdependencia que existen entre los económicos, sociales y culturales y los civiles y políticos. Y por eso no solo trae a colación lo que estaba establecido en el Corpus Juris, delimitado en Villagrán Morales y otros, sino que le agrega también medidas especiales de protección que hacen a los derechos económicos, sociales y culturales, y así admite que el protocolo de San Salvador, que es complementario a la Convención Americana, tiene impacto en estas medidas especiales de protección del 19 para entender que un Estado está cumpliendo con los estándares interamericanos en materia de protección a la niñez. La otra cuestión, y vamos a trabajar solo campo algodoneros, Beli Franco tiene es bastante similar en ellos y en la construcción del Corpus Juris, pero en campo algodonero versus México del año 2009, es un caso que es bisagra porque empieza a trabajar con intersecciones, es decir, no solo habla de las medidas especiales de protección de la niñez y las obligaciones que surgen respecto del Estado, sino que también agrega la profundización de esas obligaciones, de los deberes que surgen del propio Estado, cuando en este caso las violaciones de derecho, la violencia, en este caso violencia sexual y posterior muerte y mutilación, se produce contra mujeres adolescentes. Empieza a trabajar con la intersección niñez, mujer, género y pobreza en este caso, porque va a explicar la Corte que se vive en un contexto de violencia generalizada, donde hay un modo sistemático de operar por parte de quienes vulneran los derechos de los adolescentes en Ciudad Juárez, en México, donde generalmente todas cumplen con las mismas características, mujeres, adolescentes y pobres, y cómo el Estado no hace nada para lograr o para avanzar en las medidas especiales de protección. Campo Algodonero es un caso para leer y para trabajar, y que va a estar en parte de la bibliografía que vamos a dejar, y es la primera vez que la Corte Interamericana va a establecer que un Estado no solo viola, cuando viola derechos o medidas especiales de protección, en este caso de adolescentes, la Convención Americana por el artículo 19, sino que le agrega, es decir, suma al Corpus Juris también las normas o los artículos y las obligaciones que surgen de la Convención Belén do Pará. Específicamente va a trabajar sobre el 7.b, que es el agravamiento de las obligaciones por parte del Estado mediante la incorporación de la debida diligencia para lograr medidas efectivas de protección para las niñas, las adolescentes y las mujeres, consagrando, como lo hace Belén do Pará, como objetivo principal el derecho que tenemos todas a una vida libre de violencia. Como les contaba, este Corpus Juris va a incorporar, depende de la situación en la que nos encontremos, otras normas. En este caso, en el caso de la masacre de Mapiripán, incorpora al protocolo 2 de los convenios de Ginebra, si trabaja, dice que estas medidas especiales para determinar el alcance del 19, no solo tenemos que hablar de lo que establece la Convención de Derechos del Niño en su artículo 6, 37, 38 y 39, sino que también tenemos que leerla a la luz del protocolo 2 de los convenios de Ginebra, y obviamente en este caso de la Constitución Política de la República de Colombia. Les traje porque son casos que nosotras y nosotros manejamos, y ustedes todos manejan Fornerón y otra versus Argentina, como el caso de Furlan y Familiares versus Argentina, porque son casos contra nuestro Estado sobre situación y no cumplimiento de estas medidas especiales de protección del artículo 39, y como en Fornerón, en 2 oportunidades, hace, en realidad en todo el caso, es un caso que no es muy extenso tampoco para leer, pero hace alusión a este artículo 19 y estas medidas especiales de protección,
Respecto de el artículo 35, establece y señala que en este caso el Estado tendría, para decir que cumplía con medidas especiales de protección respecto de la situación de Milagros, tendría que haber tenido o haber adoptado normas a nivel interno en materia penal que impidan el secuestro, la venta o la trata de niños en cualquiera de sus formas, ¿sí? Estas medidas especiales de protección deben leerse conforme a otras obligaciones que no habían sido cumplidas a nivel nacional. Y también vuelve a la Convención de Derechos del Niño para hablar del derecho a ser oído, del derecho a la identidad y de la protección de la familia, entendiendo que en este caso Milagro Fornerón nunca fue, el derecho a ser oída nunca fue respetado en el ámbito interno de nuestro Estado. En el caso Furlan, este artículo 19, estas medidas especiales de protección, este corpus juris, se lee no solo a través de lo que dicen las normas de protección especial de la niñez, sino que sumamos otra intersección que es la discapacidad. Entonces, lo que hace la Corte para fallar en contra del Estado argentino es tomar del sistema universal los estándares de protección integral de la niñez, es tomar del sistema universal los estándares en materia de discapacidad y leerlos como para determinar el alcance de este artículo 19 de la Convención Americana. Y quería terminar trayendo un poco a colación el tema de la interseccionalidad. Esta idea que surge a fines de las décadas del 60 y principios del 70 de las feministas afroamericanas, donde cuestionaban una lectura con una perspectiva de género global, digamos, esta idea del feminismo de pensar o de luchar por lograr que se desvanezca la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, donde las feministas afroamericanas empiezan a plantear, ojo, las desigualdades estructurales que sufrimos las mujeres no son las mismas siempre. En el caso nuestro no es lo mismo una mujer americana que una mujer afroamericana, porque la situación de desigualdad estructural desde donde parten es distinta, y por eso también los feminismos del sur, los feminismos latinoamericanos, tienen otra lectura, porque las intersecciones que se dan en Latinoamérica no necesariamente son las mismas que las que se dan en el continente europeo o en América del Norte. Entonces nosotros tenemos una lectura desde el sur que está atravesada, entre otras cosas, por una intersección que es la pobreza. Entonces nosotros hacemos una relectura de las discusiones feministas y de las distintas corrientes feministas, pero a las distintas corrientes feministas que existen a nivel mundial le hacemos una relectura desde el feminismo latinoamericano o los feminismos del sur, les feminismes del sur, como se conocen. Y es así como la Corte ha trabajado y ha incorporado esta idea de intersecciones, donde agrava o considera que las obligaciones o los estándares por los cuales está obligado el Estado se profundizan cuando trabajamos en caso de niñez y género, y a su vez le podemos agregar otra intersección. Niñez, género y raza, niñez, género y etnia, niñez, género y pobreza, niñez y género en particular, ¿sí? O cualquier otra, niñez, género y discapacidad. Y acá vuelvo a casos que hablábamos anteriormente, como la Corte ha trabajado estas intersecciones, que no vamos a ahondar en cada uno de ellos. González y otras versus México, lo acabamos de comentar. En el caso de Rosendo Cantú, tenemos niña, es decir, mujer, o género, niñez, pobreza y pertenencia a una comunidad indígena en el Estado de México. En el caso Beli Franco tenemos mujer, niñez y pobreza, y la imposibilidad de tener o de lograr medidas especiales de protección. Y vamos a ver cómo hay una serie de casos. Yo traje algunos a colación como para que los tengamos en consideración,
y para que le demos una lectura para entender cómo hay que trabajar con la interseccionalidad. Es decir, la idea de incorporar la perspectiva de género, pero perspectiva de género más interseccionalidad es lo que nos va a terminar de otorgar una visión adecuada de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, y cuáles son las obligaciones que asume el Estado, cómo se van a ver profundizadas a medida que estas intersecciones se van sumando en las subjetividades de quienes sufren, de las niñas y las adolescentes, y las diversidades sexuales que pertenecen a la niñez, que sufren las violaciones a los derechos humanos. También tenemos la opinión consultiva 21, o podríamos ir al caso de niñas Gianni Bosico, que es anterior a todos los casos que les estoy mencionando, donde se hace un apartado específico de las niñas en contexto de migración, es decir, niñas migrantes. En el caso de las niñas Gianni Bosico, que no les otorgaban la nacionalidad porque sus padres no eran de la misma nacionalidad del estado donde ellas nacieron. Esta idea de que la migración de alguna manera tiene un impacto agravado en las niñas y en las adolescentes. Entonces tenemos, por un lado, un balance positivo del impacto que tuvo el sistema universal en nuestro sistema interamericano. Es decir, tenemos la utilización de este concepto de corpus juris en materia de niñez que nos permiten lograr un alcance amplio de las obligaciones o de las medidas especiales de protección que asumen los estados que son parte del sistema interamericano. También hemos visto cómo a medida que avanza la Corte o la Comisión en la interpretación de cuáles son estas medidas especiales de protección, ese corpus juris se va ampliando conforme la situación específica de vulneración de derechos humanos de las niñas, en ese caso en particular. Tiene un impacto, las sentencias han tenido un impacto respecto o en los ámbitos internos del Estado, porque se consideran que a pesar de no ser sentencias en contra del propio Estado, fijan criterios hermenéuticos que deberíamos considerar a los efectos de que el Estado no incurra en responsabilidad internacional. Y la otra cuestión positiva o destacable es la inclusión de la perspectiva de género y la inclusión de la interseccionalidad para hacer una lectura acabada de la situación o de las violaciones que sufren las niñas, las adolescentes y las diversidades, y a su vez de cómo esto tiene una contracara, que es el agravamiento de las obligaciones a través del deber de debida diligencia por parte de los estados. Hay cuestiones negativas, que es la dependencia de la agenda de la Corte respecto de los casos que lleva la Comisión, ya que nosotras ni nosotros podemos llevar nuestro caso individualmente ante la Corte Interamericana. La otra cuestión es que en las últimas sentencias, no en las últimas, pero digamos en un periodo anterior a estos últimos años, la Corte ha sostenido que esas sentencias para aplicar en un caso concreto, cosa que sabemos que es así, pero no es necesario que lo reitere, o no nos interesa que lo reitere, a los efectos de que no se transforme en un argumento para los estados del sistema interamericano, decir, oh, solamente esto era para el estado de Ecuador, solamente esto era para Chile, solamente esto era para Uruguay, solamente esto era para Argentina. Y a su vez, la otra cuestión que se está intentando avanzar, aunque sigue teniendo algún grado de aspecto negativo, es que no necesariamente están bien difundidos los estándares interamericanos en materia de niñez. Esta idea de que tenemos que, cada vez que tenemos un caso, interpretar cuál es el corpus juris que se aplica a estas medidas especiales de protección que establece el 19, no es lo que está más difundido entre los operadores jurídicos o los operadores judiciales y las operadoras judiciales, ni entre los abogados que defienden los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El sistema regional también tiene deudas, los tiempos que maneja el sistema regional son súper complejos y no tienen nada que ver con los tiempos de la niñez. Esto lo van a ver seguramente más adelante, pero
Por ejemplo, el caso Fornerón tardó 12 años desde que se inició en el ámbito interno hasta la sentencia de la Corte Interamericana. Fueron 12 años de derroteros en el sistema interno y en el sistema interamericano, y eso no es compatible con los tiempos que deben manejarse en materia de protección especial de la niñez. No hay tanto trabajo respecto a los derechos económicos, sociales y culturales y las medidas especiales de protección, ni siquiera en la opinión consultiva 23, esto ha avanzado mucho, más que definir a los niños y a las niñas como uno de los grupos vulnerables que ven mayormente agravado el acceso a derechos cuando se va en detrimento del ambiente. Falta un enfoque interdisciplinario en las sentencias y en las decisiones de la Comisión Interamericana, en las sentencias de la Corte Interamericana, y también lo mismo que sucede en el sistema interamericano. Creo que una de las discusiones que debemos dar es que las niñas sean actores principales y sean escuchados conforme el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, tanto en el sistema regional como en el sistema universal. Y hasta aquí hemos llegado con esta introducción. La idea mínima es que asumamos que a partir del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional de protección integral de la niñez, se establecen estándares y obligaciones en materia del Estado que, si queremos ser abogados, defensores de los derechos de las niñas, debemos conocer y debemos saber a qué órganos y a qué instrumentos acudir, y es necesario no solo conocerlos, sino que es una obligación que tenemos que asumir para poder defender y hacer efectivos los derechos de la niñez frente al incumplimiento que tienen los estados. Es así que debemos trabajar, no solo conociendo cuáles son las obligaciones y estos estándares internacionales, sino que de ahora en más no hay manera de que no trabajemos con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para lograr definitivamente tener un alto impacto en las realidades de nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes. Así que a partir de este curso entiendo y hago votos para que todos empecemos a trabajar con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, interseccionalidad y estándares de protección integral de la niñez. Muchísimas gracias.